Este año 2022, Venezuela ha sido un país de contrastes desde el punto de vista económico. Mientras algunos en redes sociales dicen que Venezuela se arregló, otros desestiman totalmente que esto sea una realidad. Mientras unos hablan de una economía que continúa teniendo cifras rojas, otros organismos tienen proyecciones de crecimiento. Por ejemplo, veíamos que Bank of America hace algunos días proyectaba un crecimiento de 10 puntos porcentuales este 2022. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que Venezuela vive un milagro económico. Palabras textuales del Ejecutivo Nacional. Hay quienes difieren, por supuesto, de esta visión. Es un país que se ha vuelto, como decimos, de contrastes. Mientras vemos en Caracas conciertos con unos precios en las entradas que en redes sociales también generan polémica, vemos todavía muchos venezolanos buscando oportunidades en otros países, arriesgando su vida cruzando el tapón del Darién, haciendo una ruta por Centroamérica que también, porque el tapón del Darién es el primer punto de toda esa ruta hasta los Estados Unidos, y continúa, por supuesto, el paso migratorio buscando otras oportunidades de un país distinto al de aquellos que creen que Venezuela se arregló. Como decimos, es una situación de mucho contraste, y para hablar de ese tema precisamente está con nosotros en estudio Leonardo Soto. Él es economista y también el CEO de Integral Consultores Group. Muchísimas gracias, Leonardo, por estar con nosotros. Un placer, gracias. En esta pantalla. Como decimos, contrastes, porque ahí, y allí también va más allá incluso de lo que el ciudadano puede percibir a lo que también los inversionistas pueden percibir sobre Venezuela. ¿Qué se puede decir sobre eso? Hay un cambio real en la situación económica del país, porque las encuestas también, incluso aunque vemos algunas tendencias favorables a que el país está en mejores condiciones, sigue una parte importante de la población en esas mismas encuestas diciendo que el país no se arregló, el país no está mejor. Carlos, mira, lo dijiste bien, contrastes, percepciones, apreciaciones de lo que me rodea. Mi realidad económica es diferente a tu realidad económica, es diferente a la realidad económica de cada persona, que obviamente ha pasado por situaciones diferentes en materia de lo que necesita consumir, cómo lo consume, cuál es su poder adquisitivo para llegar a eso, para satisfacer su necesidad básica, para inclusive proyectar calidad de vida, que en Venezuela eso lamentablemente no ha sido posible, no en los últimos 15 años, no por lo menos de manera planificada. Ahora, en este medio de contrastes, de interpretaciones, está el hecho práctico y el hecho percibido. ¿Cuál es el hecho percibido? Sí, la economía venezolana va a crecer al cierre del 2022, pero no es un milagro económico. En economía no existen los milagros, existen son las causalidades. Y esto es una causa de un periodo muy largo de decrecimiento que ha venido experimentando nuestra economía, y una vez que ha alcanzado o ha tocado un fondo muy bajo, comienza un rebote normal en toda economía que precisamente está siendo influenciado este posible crecimiento al cierre del 2022 con el conflicto en Europa, la crisis económica mundial que está llevando a que nuestro petróleo sea demandado y que de hecho el precio esté cotizando mejor en mercados internacionales. Ahora, si existe... A pesar de las sanciones que existen. A pesar de las sanciones, sí. ¿Cuál es el gran tema con el hecho sanción? Que así como lo hizo Irán en su momento y lo sigue haciendo, y que además han sido asesores de las personas que controlan el poder ejecutivo del país, el gobierno ha sido muy habilidoso en, digamos, buscar caminos alternativos a las sanciones. Ahora, se abre una mayor puerta o posibilidad o oportunidad para los intereses propios del gobierno, hablando desde el punto de vista más estratégico, económico, porque ciertamente todo gobierno que pretenda permanecer en el poder, pues debe generar las condiciones económicas para que exista, digamos, una maleabilidad en cuanto a la posibilidad del voto orgánico en el momento que se den las elecciones, que todos sabemos van a ser en el 2024. Ahora, se abre el escenario económico ante las negociaciones con Estados Unidos, o un escenario o un panorama relativamente cercano a ello. Sí, obviamente está sobre la mesa. Y a lo que ese escenario se da, la previsión de crecimiento comienza a generarse en función principalmente del petróleo. Pero nuestra economía no es solo petróleo. Y el gran error que Venezuela ha cometido durante muchos años, más de 50 años, precisamente contabilizar nuestra posibilidad de crecimiento solo con el petróleo. Hay una economía no tradicional, hay una economía de base diversa que en su momento tuvo oportunidad de ser representativa. Exportábamos plátano, exportábamos granos, cacao, café, entre otros commodities, inclusive productos semi-procesados. Hoy no se exportan. Está esa economía que quiere retomar esa senda de producción, de distribución, inclusive de exportación, sigue estando incipiente, se siguen haciendo estimaciones solo sobre la base del petróleo, y tenemos sí una estimación de crecimiento propio de un efecto rebote, pero para nosotros poder decir la economía en efecto va a mejorar, la economía en efecto puede decirse que está creciendo, o que va a haber una mejoría relativa de la calidad de vida de todos los venezolanos o de la mayoría de los venezolanos, nosotros tenemos que pasar por un crecimiento sostenido de 3 periodos consecutivos en un porcentaje no menor entre 2.5 y 3.5%. Que lleguemos a un 10% al cierre del 2022 es un gran logro, sí, obviamente basado en el hecho de las circunstancias que tenemos hoy sobre la mesa, pero decir nosotros estamos logrando que la economía crezca y eso va a incidir en la calidad de vida, son como mínimo 3 periodos consecutivos y todos enfocados en un solo propósito, que es precisamente generar la base económica. Para llegar allí, ¿qué hace falta? Porque, como decimos, en estos contrastes estamos viendo una Venezuela que
esperan este cierre de 2022 crezca 10 puntos porcentuales, pero esa misma Venezuela hoy no tiene crédito. Por ejemplo, el encaje legal sigue por encima del 75%. Esa misma Venezuela hoy la inversión extranjera tal vez no tenga confianza por el clima político de nuestro país. Recordemos que sobre la figura del Ejecutivo todavía existe algo de disputa legal en otros países y por supuesto la inestabilidad política afecta la posibilidad de invertir en Venezuela. En ese camino, ¿qué hace falta? Y además, como sumamos también algo que es más reciente incluso, la variación del tipo de cambio. Cerca de 12 puntos porcentuales en una semana la subida de tipo de cambio en Venezuela, tanto en el mercado paralelo como en el mercado oficial hemos visto también variaciones importantes. Todo esto como también puede enrumbar en esa realidad de poder que el crecimiento sea real para el ciudadano. Mira, son muchos factores que si nosotros lo analizamos en frío, lamentablemente nos llevan hacia un contexto más inestable que estable. Desde el punto de vista económico, repito, nuestra economía y la posibilidad de crecer se basa en causalidades. ¿Qué pasa? La variación del tipo de cambio a la alza en nuestra situación actual, lamentablemente es una constante. ¿Por qué es una constante? Porque el factor que mantiene estable el tipo de cambio es artificial. ¿Y por qué es artificial? Porque depende exclusivamente de la inyección constante de divisas de parte del Banco Central de Venezuela, que además no es autónomo, a una economía que sigue demandando divisas porque no confía plenamente en la moneda de curso legal. Es decir, nuestra economía se mantiene constantemente en un ataque especulativo contra la moneda. Es un fenómeno que así se denomina en economía. Cuando escuchamos especulación, obviamente hay muchos otros factores a partir de ese término en particular. Pero el ciudadano venezolano, como bien lo dijiste, ante la poca confianza que existe todavía sobre las instituciones, sobre la base legal y democrática, sobre la estabilidad social, sobre la posibilidad de que ese fantasma de, digamos, las fiscalizaciones, los controles de precios no revivan y vuelvan a retomar ese asedio que llevó de hecho a que la hiperinflación fuese una realidad. Si todavía existe esa poca confianza, eso lleva a que el venezolano siempre busque, aunque necesite tener bolívares, trate de operar esos bolívares. Resguardarse en una moneda dura. Sí, intercambiarla. Inclusive muchos de esos capitales lamentablemente no quedan en Venezuela, salen del país precisamente tratando de resguardar ese fruto del trabajo, ese esfuerzo pues, del venezolano. Ahora, si la variación del tipo de cambio es una constante, que puede seguirlo siendo, porque de hecho el tipo de cambio que absorbería hoy el total de la inflación, que en julio fue de 7.5% y la acumulada actualmente es de 48%, el tipo de cambio está entre 15 y 18 bolívares por dólar. Ojo, no estoy diciendo que va a llegar a ese precio, no. Ese es el margen o el rango en el que el tipo de cambio se seguiría moviendo si se siguen generando acciones como, por ejemplo, el incremento del gasto, que recientemente hemos visto una inyección de más bolívares a la economía producto precisamente de estos bonos, de estos incentivos adicionales. Entonces, si tú incrementas el gasto en bolívares y además recortas la inyección de divisas a la economía, que la última intervención al sistema de mesas de cambio interbancario fue de apenas 90 millones de dólares, cuando el promedio había sido 120, 150 o hasta 200 millones de dólares o un poco más. Ahora me la das en 90 millones de dólares aproximadamente y estoy inyectando mayor liquidez en bolívares, obviamente en un efecto básico de oferta y demanda, se da ese empuje de los precios del tipo de cambio, es lo que tenemos en la actualidad. ¿Cuál es el desafío del gobierno ante ese escenario? Tiene que inyectar más divisas a la economía, tratando de mantener esa estabilidad que ha construido de manera artificial, pero que ha sido relativamente funcional y porque es de corto plazo. Entonces, si vemos el factor tipo de cambio, vemos el factor incremento del gasto. El señor Nicolás Maduro anunció el inicio de las festividades navideñas a partir del 1 de octubre. Es decir, que el último trimestre del año 2022 va a ser de gasto exacerbado, va a ser de gasto acelerado. Esto puede hacer variar de manera significativa el tipo de cambio. Y si yo analizo la posibilidad de inyectar más divisas a la economía con nuestra actual actividad petrolera, considerando que existe una crisis internacional, ¿cuáles son nuestros principales clientes? ¿Cuál es su capacidad de pago inmediato? ¿Es petróleo que se vende a crédito, que se paga de contado? ¿De qué forma llega ese dinero cuando, por ejemplo, Rusia, que ha sido uno de los aliados para facilitar efectivo a la economía venezolana, hoy se encuentra aún en una situación de escarnio internacional producto del conflicto bélico en Europa, en este caso contra Ucrania? Son muchos factores que se están conjugando para que, digamos, el tipo de cambio tiene base para poderse mover en ese rango de convertibilidad que, como bien dije, estaría entre 15 y 18%, que sería la tasa de cambio que absorbería el total de la inflación. Repito, no estoy diciendo que va a llegar a ese rango, pero que puede jugar allí si el gobierno no toma las medidas que debe tomar para que se contenga. Inclusive con una inyección más acelerada de divisas a la economía, del monto del tipo de cambio actual, podemos comenzar a ver una baja significativa. ¿Qué pasa, Carlos, en términos generales? Lamentablemente... Claro, pero eso es a costa de sacrificar la capacidad financiera del Estado. Claro, porque no estás acumulando reservas internacionales. Correcto. El costo es muy alto, el costo financiero es muy alto, pero hay una evaluación en costo social y político que ellos los están, obviamente, evaluando en función del escenario electoral que tenemos próximo, que aunque parezca que está muy lejano, de hecho está muy cercano. Entonces, ¿cuál es nuestra gran realidad? ¿Sí existe una percepción de mejora relativa en el consumo en algunos sectores? Obviamente sí. Las principales ciudades del país son las que más se están beneficiando de ello también. La periferia, ciudades, pueblos, pequeñas ciudades que están, pues la periferia de las principales ciudades lamentablemente no están gozando en pleno de esta situación. Hay una deficiencia, aún hay deficiencia en los servicios básicos, electricidad, agua potable, aseo, salud, entre otros, y esto lleva a que un gran, posiblemente más del 70%, digan, ok,
si estamos viendo un crecimiento o pudiese existir un crecimiento, cómo me afecta a mí en el corto plazo, considerando que hemos vivido un periodo de decrecimiento de más de 7 años y una crisis sostenida que ya supera los 15 años. En ese mismo contexto hay quienes toman la decisión, viendo esta realidad. El país parece tener mejoras en el tema del consumo, parecen haber algunas oportunidades que en la ciudad por lo menos se perciben tal vez con mayor medida que en la periferia, y hay quienes deben tomar una decisión, si seguir apostando por el país con el emprendimiento, buscando otras alternativas para generar ingresos, o por el contrario, irse a otras latitudes a buscar mejores oportunidades. Luego de la pausa vamos a hablar respecto a esto, porque cómo entrar hoy en este mercado tan complejo como menciona nuestro invitado, donde quienes invierten y donde por supuesto empiezan tal vez con un emprendimiento, pero por supuesto con miras a hacer empresa, a poder formalizar y poder por supuesto ampliar el servicio que ofrecen en alcance, tienen que enfrentar todas estas adversidades y obtener por supuesto una rentabilidad. Leonardo Soto está con nosotros, es economista. Hacemos una pausa y seguimos con más. Bien, estamos de vuelta con ustedes. Segunda parte de nuestra entrevista con Leonardo Soto. Como decimos, esto es un país de contrastes. Y con esto que vamos a entrar acá, que dejamos la idea en la parte anterior de un venezolano que hoy decide emprender, seguir apostando por Venezuela, y un venezolano que le toca buscar mejores oportunidades en otros países, que también significa una inversión, porque otros invitados con los que hemos estado acá nos hablan de que para esa travesía de cruzar el tapón del Darién, de atravesar todos los países que hay en Centroamérica hasta llegar a la frontera sur de México, y después atravesar México para llegar también al Río Bravo y llegar a Estados Unidos o cualquier destino que se piense ahora, que hay imposición de visas y que los trámites también legales para obtener el estatus legal en cualquier país significa por supuesto un costo, hay una inversión. Algunos pueden hablar de $3,000, de $5,000, y en esa reflexión hay quienes dicen, ¿quién que tenga $3,000 o $5,000 va a preferir arriesgar su vida, cruzar toda esta travesía, o por qué no más bien invertirlos en Venezuela? Es una decisión que cada uno debe tomar, por supuesto, y desde acá no hacemos votos ni a que se vayan, ni estamos diciendo que la situación del país es perfecta. Es un análisis que precisamente compartimos con nuestro invitado, invertir en Venezuela, quienes hoy tengan que tomar esa decisión tan compleja, porque quien invierte tiene, por supuesto, que hacerle frente a todo lo que hablamos en la parte anterior. Carlos, es un tema extraordinariamente polémico porque hay muchas cosas que confluyen en la posibilidad de invertir o no en el país. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué necesito hacer? ¿Y qué desafíos estoy dispuesto a asumir? Son las preguntas que ya de inicio me tengo que hacer al momento de tomar cualquier decisión que le va a dar un giro de 180 grados a tu vida. Y aquí implica el hecho de decidir irme como un proyecto de inversión que, además de implicar recursos económicos, que obviamente implica una cuantía importante en recursos económicos, hay riesgos que yo debo tomar, que yo debo asumir, que inclusive atentan contra mi propia vida, por ejemplo. Entonces, vale la pena a nivel de lo que implica el beneficio que obtendría asumir esa travesía poniendo en riesgo mi vida y la de mi familia. Cada quien debe hacer un balance de riesgo, una prueba de ácido en función de eso, porque no se trata solo de los 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, el que los pueda tener, el que los pueda conseguir, no lo sé, se trata de muchos otros factores, porque una vez que inicio la travesía, ¿qué garantía hay de que voy a entrar al país destino? ¿En qué condiciones legales voy a entrar? ¿Qué me garantiza que no voy a ser deportado? ¿En cuánto tiempo voy a conseguir trabajo si ese fuese el caso? ¿Hay alguien que me está esperando y me va a dar, digamos, posada amable por un tiempo prolongado mientras yo logro estabilizar mi situación? Estamos haciendo el análisis de esa prueba de ácido propio, de lo que quiero, lo que necesito, lo que puedo y los riesgos que estoy dispuesto a asumir. Ahora, si no es una opción irme, porque ya hice ese balance, me voy al hecho, me quedo. ¿Y en qué condiciones me quedo? ¿Cuánto puedo yo generar mensualmente si invierto esa cantidad de dinero que comentaste en un negocio que puede venir a suplir, a abastecer una necesidad que existe en el mercado? ¿Cuáles son los negocios top hoy en Venezuela? Los negocios gastronómicos están prácticamente en el primer lugar de demanda, de consumo, precisamente porque en las ciudades, en las principales ciudades, hay una alta demanda de productos terminados, bebidas preparadas, alimentos preparados, y esto ha llevado a que, por ejemplo, el delivery sea tan cotizado en ciudades como Caracas, en ciudades como Maracaibo, Valencia, Maracay. Ahora, yo estoy listo, dispuesto y preparado para iniciar un modelo de negocio tipo gastronómico, por ejemplo, o de servicios profesionales en el área de carpintería, de herrería, que también están siendo muy demandados en la actualidad. Es lo que quiero hacer, es lo que necesito hacer. Algunas personas dicen, es lo que me toca hacer porque no me quiero ir de Venezuela. ¿Qué implica el yo, por ejemplo, dedicarme a producir en un modelo de negocio tipo dark kitchen, que es esta cocina, o este tipo de modelo de negocio que no necesariamente implica un local con sillas, sino simplemente preparo, entrego a través de las herramientas de comercialización que existan actualmente, principalmente digitales. Mi receta es la mejor, cómo compito, cuántas opciones hay en el mercado, cuánto debo invertir. Yo ahí comienzo a hacer ese balance y yo coloco sobre esa balanza técnica lo que realmente estoy dispuesto a asumir. Ahora, Venezuela es un país con oportunidades. Todo país donde las necesidades de consumo sean mayores a la oferta relativa, obviamente es un país que genera oportunidad, y Venezuela está actualmente en esa situación. Hay muy poca oferta, hay demanda que está en crecimiento,
repito, en algunas zonas más que otras, y la oportunidad de ofrecer existe. Sin embargo, hay otros elementos de riesgo que analizar propias de cada municipio, cada estado, cada localidad. Los impuestos municipales, la posibilidad de constituir legalmente una empresa, lo que eso cuesta, la posibilidad de obtener un punto de venta, el tema de la seguridad social, el tema de la seguridad jurídica, el tema de la posibilidad de establecer los mecanismos de competencia basados en una estrategia de comercialización. Yo comienzo a hacer todos esos análisis y digo, ok, en Venezuela puedo vender, pero parece que no puedo vender formal como me gustaría hacerlo, porque aquí viene otro hecho práctico en nuestra economía. Nuestra economía está actualmente entre un 48 y un 52% asumida a la informalidad, lamentablemente asumida a la informalidad. Porque si lo vemos desde el punto de vista Pero es una estimación, porque cifras oficiales al respecto no... Sí, es una estimación obviamente de nosotros, de nuestro equipo, lo que nosotros hacemos en calle continuamente, porque ¿qué pasa? Si tú le dices a la economía, te oxigeno con el uso de una divisa internacional, vas a poder utilizar, por ejemplo, el dólar, el yen, el yuan, el euro, pero luego de eso se da un giro importante y te coloco un impuesto a las transacciones en divisa para tratar de colocar depósitos en reserva en divisa y alimentar reservas internacionales, y te obligo o estimulo el uso del bolívar, aun cuando existe mucha desconfianza en la moneda de curso legal, en nuestra moneda de curso legal, tú creas una distorsión. Cuando tú le dices al pequeño empresario o al emprendedor empresarial emergente, constitúyete, comienza a funcionar, pero hay una voracidad fiscal a nivel municipal, en algunos municipios más que en otros, que también existe una voracidad fiscal a nivel de los impuestos nacionales y otra serie de elementos que tú le vas sumando a los costos operativos. ¿Qué mensaje le estás arrojando al pequeño empresario? Repito, todos estos son factores de análisis que cada persona, al detenerse y hacer este análisis de riesgo, este balance de oportunidades, tiene que tomar en cuenta antes de decidir qué hacer, por qué hacerlo, cómo hacerlo y si es sostenible y sustentable. Estamos en un momento de efervescencia en cuanto a nuestra emocionalidad del hacer. Hemos llevado muchos golpes como país, hemos sido muy vulnerados y en este momento los que nos quedamos en Venezuela estamos tratando de buscar la alternativa más apropiada para mantener una calidad de vida digna, y en ese buscar obviamente tratamos de tomar cualquier alternativa que podamos manejar. Claro. Y vemos si cualquier ejemplo que parezca exitoso y queremos replicarlo, pero no necesariamente. No necesariamente, claro, la copia obviamente, esta réplica pensando que el éxito de uno me va a hacer el mismo efecto a mí, no necesariamente es así. Ahora, si pasó, por ejemplo, mucho con el tema de los emprendimientos de paletas, de cocadas, que en un momento fueron de chicha, vimos un boom de emprendimientos en este sentido y hoy tal vez no todos han podido sobrevivir. Ese es el punto del análisis de la sostenibilidad y sustentabilidad. Nuestra economía es cambiante, nuestra economía es voluble, el mercado que tiene poder adquisitivo a veces consume principalmente por moda, tiene un periodo de consumo de moda de 8 meses, es una estimación propia. Después de esos 8 meses, su frecuencia de consumo en mi modelo de negocio comienza a bajar porque mira alrededor que otros modelos de negocio existen que le pueda generar ese sentido de exclusividad, de satisfacción, porque tiene poder adquisitivo para eso. Si yo no analizo esos factores como un oferente o un emprendedor empresarial emergente, un microempresario, un pequeño empresario, obviamente le voy sumando más riesgo a la posibilidad de operar en el país. Entonces, cada elemento, Carlos, al momento de yo decidir invertir o no en Venezuela, tenga o no los recursos para eso, con quién voy a aliarme, cuáles son los factores de riesgo que estoy dispuesto a asumir, hacia dónde quiero llevar el modelo de negocio, solo un modelo de negocio para generar un flujo de ingresos en un momento determinado, quiero hacer de esto una actividad que sea sostenible y sustentable. Yo tengo que hacerme esas preguntas porque en este hecho de la emocionalidad por buscar una calidad de vida digna, tendemos a cometer muchos errores. Después del error viene el hecho de frustración, perdí dinero, tiempo, esfuerzo, y esos esfuerzos fallidos, esa acumulación de frustración, llevan al detonante de tomar la difícil decisión de salir de Venezuela cuando fuera de Venezuela las condiciones no son totalmente favorables para recibirnos a los venezolanos principalmente. Hay una pregunta que también nos envían por acá, la vamos a leer rápidamente en redes sociales. Nos escriben nuestros amigos que siempre están sintonizando nuestro espacio. Saludos al equipo de asesorías AAB. Si todos los economistas coinciden en que vamos a crecer, ya están preparados para aceptar la influencia de los criptoactivos. Por ejemplo, Venezuela se compra el BTC más barato del mundo por las variaciones econométricas. Mira, el tema de las criptomonedas y mucha gente, por cierto, invirtiendo en mercados futuros, participando también en este tipo de... Hay una tendencia a la alza en entender cómo funciona esto. Y aquí viene un poco el tema del despertar de la apreciación del venezolano con relación al futuro inmediato. Porque ¿qué pasa? En nuestra economía de consumo, que siempre había sido principalmente rentista, que hacía un empleado de una, por ejemplo, empresa transnacional que cobraba un buen sueldo mensual y que cobraba sus utilidades a fin de año. ¿Qué hacíamos los venezolanos? ¿A qué estábamos acostumbrados? Cambia los muebles, cambia el carro, pinta la casa, se acabó el dinero, en enero va a entrar un dinero, así que podemos resolver. Ahora el venezolano está pensando en futuro, en previsión. No voy a guardar el poco o mucho dinero que genere debajo del colchón, necesito otro tipo de instrumentos que generen, de hecho, ingresos residuales que me permitan a mí poder diversificar y ampliar esa red o alcance de apreciación en cuanto a lo que es precisamente mi calidad de vida económica. Pero el tema de las criptomonedas, los criptoactivos, en Venezuela aún es un tema muy joven. Ha sido muy explotado para modelos de negocio fraudulentos tipo esquemas Ponzi, que lo han utilizado precisamente para captar personas que en medio de la efervescencia por buscar más,
terminan metiéndose en un negocio que nada tiene que ver con criptoactivos, sino que tiene que ver con otro tipo de esquemas de reciclaje financiero. Pero creo que hay una apreciación actualmente mucho más seria, mucho más consciente, mucho más, digamos, evolucionada y educada con relación a los criptoactivos y la influencia que hoy tienen a nivel mundial. En algunos países se sancionan, en otros países son satanizados, otros países lo toman como moneda de curso legal, específicamente el caso del Bitcoin. Pero en Venezuela hay otro tipo de percepción actualmente y creo que eso va a ir creciendo de manera orgánica. Bien, Leonardo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Leonardo Soto con nosotros, es economista. Nos despedimos de esta entrevista y al regreso Kerry Mavares estará con nosotros. Saludos a Dilia de Ruiz, @Ruiz69, que nos envía saludos desde Barquisimeto. Saludos a su invitado, viendo el programa como siempre. Gracias por su sintonía y por supuesto sus comentarios a través de las redes sociales. Hacemos una pausa y cambiamos a política con Kerry Mavares del Partido Primero Venezuela.